Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Algo en lo cual estaremos siempre agradecidos con nuestro Dios es por la salvación que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, ¿no es verdad? Siempre el corazón del creyente en Cristo siempre estará agradecido por la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pero también debemos estar muy agradecidos por el privilegio y la gran oportunidad que Dios nos da de servirle en su obra, ¿no es verdad? De servirle en su obra, de ser vasos útiles, instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Y cómo Dios va acomodando las cosas con la porción que leímos, el tema que estudiaremos esta mañana. Pero yo creo que son cosas fundamentales en la vida de un creyente. Agradecimiento por la salvación tan grande, agradecimiento por la oportunidad y el privilegio que nos da para servirle en su obra. En verdad, hermanos, es algo que debemos ver como un gran privilegio que Dios nos ha dado. Que el Dios de la gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos dote con un don espiritual o con varios dones espirituales para ponerlos a su servicio. Ese es un gran privilegio y debemos verlo de esa manera, ser sus servidores. Y como decía el Señor Jesucristo, el que me sirve, sígame. Y donde yo estoy, mi servidor estará y mi Padre le honrará. ¡Qué bendición es esto! Damos gracias a Dios por la gran oportunidad y el privilegio que nos da de servirle a nuestro Señor. Ahora, podemos hacer una lista muy larga de las cualidades que el siervo debe tener, ¿no es verdad? Ahorita podemos hacer una lista y yo te puedo preguntar, ¿qué crees tú o qué cualidad debe tener un siervo de Dios? ¿Qué cualidad debe tener un siervo? ¿Cuáles son esos rasgos que debe tener? ¿Cuáles? ¿Podemos hacer una lista? A ver, ayúdenme. Un rasgo de un siervo. Sí. Humildad. ¿Qué más? Fidelidad. ¿Qué más? Amor en Cristo. ¿Qué más? Servicio. Leer la Biblia, ¿verdad? Cualidades. Y podemos hacer una lista larga de cualidades que el siervo debe tener. Pero ahora nos vamos a enfocar en una solamente. Y esto lo vamos a ver a través del ejemplo de una iglesia, hermanos, que marcó la historia del cristianismo. Una iglesia que se estableció para ser una bendición muy grande para todo el mundo conocido. Hasta allá trascendió esta iglesia. Escuchaba un poco el mensaje del pastor Hugo la semana pasada que hablaba de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de una iglesia que marcó una pauta importante para la cristiandad. Pero vamos a ver cómo nace esta iglesia. Les pido por favor que vayan a Hechos capítulo 7. El libro de los Hechos, capítulo 7, y nos ubiquemos por favor en el versículo 56. Hechos capítulo 7, versículo 56. Hechos capítulo 7, versículo 56, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y dijo... He aquí, hablando de Esteban, cuando fue apedreado, dice Esteban lo siguiente en el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Y qué dice el verso 1 del capítulo 8, hermanos? Léanlo conmigo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice la palabra de nuestro Dios, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta persecución que sufrió la iglesia trajo como resultado que el evangelio fuera predicado tal como el Señor se los había ordenado. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ahí lo vemos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos, le dice a sus discípulos y a esas más de 500 personas que estaban allí reunidas, les dice el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Así que ellos tenían que ser testigos dinámicos de Cristo en Jerusalén, y lo fueron. La iglesia comenzó a tener un crecimiento descomunal. El apóstol Pedro predicaba y multitudes se convertían. Multitudes se agregaban a la iglesia del Señor Jesucristo, escuchando el mensaje. Veíamos en los primeros capítulos del libro de Hechos el andar de la iglesia, cómo eran de un mismo sentir, cómo tenían todas las cosas en común. Nadie tenía necesidad de ninguna cosa. La iglesia fue creciendo, fue tomando forma, pero ¿en dónde estaba? Estaba en Jerusalén. Pero el mandato del Señor era llegar a Judea y era llegar hasta lo último de la tierra. Y el Señor permite la muerte de su siervo Esteban, después de predicar un tremendo sermón, hablar del Antiguo Testamento y cómo el Señor Jesucristo es mencionado ahí y da aplicaciones hermosas. Después lean, hermanos, el sermón de Esteban que dio allí, ¿verdad? Y el Señor permite esto, y el Señor permite que su siervo fuese muerto después de predicar la palabra. Y después de esta predicación, y después de todo lo que causó la predicación en el oído de los que estaban allí, vino una persecución. El líder de esa persecución era un joven llamado Saulo. Lo conoces muy bien. Saulo, después su nombre fue cambiado a Pablo. Pero él consentía en esto, y él persiguió a los hermanos. Y dice el capítulo 8, versículo 1, que esa gran persecución que sufrieron los hermanos trajo como consecuencia que fueran esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Así que esa persecución movió a la iglesia, hermanos. En estos días que estaba pensando en compartir a la iglesia algo, a nuestra iglesia, viendo los tiempos, yo estoy seguro, hermanos, que vamos a entrar en un tiempo frontal de persecución. De verdad. Vamos a entrar en un tiempo frontal de persecución. La iglesia de Cristo va a sufrir mucha persecución estos próximos días, estos próximos años. Veamos alrededor, veamos lo que nos está rodeando, veamos la sociedad, veamos las agendas que están marcando nuestra sociedad, el ritmo, veamos lo que está pasando, veamos lo que están aprobando los gobiernos, veamos las leyes que se están implementando en nuestro gobierno. No hablemos de otros países, hablemos del nuestro, las leyes que están aprobando, la doctrina que están queriendo dar o que van a dar a los pequeñitos. Desde el kinder hasta primaria, secundaria. Veamos, va a ser un tiempo difícil de persecución, hermanos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esto debe traer como consecuencia algo bueno, ¿no es verdad? Esta iglesia que estaba concentrada en Jerusalén fue perseguida, salieron esparcidos por todas partes, y lo que trajo como resultado fue una predicación del evangelio global. Y esta predicación llegó hasta una ciudad llamada Antioquía.
Esto solamente lo imagino yo, no lo dice la Biblia, ni tampoco tenemos un registro de los miembros fundadores de la iglesia de Antioquía, pero en Hechos capítulo 6 se nos habla de Nicolás, uno de los diáconos, uno de los servidores, y se nos dice que Nicolás era prosélito de Antioquía. Tal vez, solamente tal vez, él fue uno de los primeros en llegar a su tierra, ¿no es cierto?, para llevar el evangelio. Tal vez él regresó a su ciudad natal y junto con muchos más creyentes predicaron el evangelio de las buenas nuevas. Y déjame decirte que Dios comenzó a bendecir en gran manera esta iglesia. A tal punto que todo lo que estaba pasando en Antioquía llegó a los oídos de los apóstoles. Algo extraordinario. Estaba Dios comenzando una obra extraordinaria allí en Antioquía. Una obra que iba a ser una bendición, una obra que iba a ser un desafío y un parteaguas para la vida del cristianismo. Vayan por favor a Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11. Y dice el versículo 19, verso 19, Hechos 11, versículo 19, nos dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, lo que leímos en Hechos capítulo 7, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20, léelo conmigo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hablaron también a quienes, a los griegos. Entonces ellos iban predicando el evangelio primero a los judíos, pero hubieron unos varones que no sabemos sus nombres, pero varones virtuosos, varones con valor, y decidieron hablarle también a los griegos. Y los griegos también recibieron la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios comenzó una gran obra en esta ciudad llamada Antioquía. Hay varias cosas que se deben combinar para que la bendición de Dios sea manifiesta en un lugar. Y esto quiero que lo escuchemos muy bien, hermanos. Hay varias cosas que se tienen que combinar para que la bendición de Dios sea manifiesta en un lugar. Esta iglesia estaba ocupada en lo que realmente le glorificaba a Dios. La iglesia de Antioquía desgastaba sus fuerzas en hacer lo que glorificaba el nombre de Dios. Habían varones dedicados a servir, como nos dice la palabra, a compartir el evangelio. No tan solo ir con los judíos, sino también ellos levantaron los ojos y vieron que los griegos también tenían necesidad del evangelio, y se acercaron a ellos y compartieron la palabra de Dios con ellos. Les anunciaron el evangelio. Gran número creyó. Y ahora surge una pregunta, hermanos, y aquí es donde empezamos a poner esos principios importantes de una iglesia que está siendo bendecida por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron estos hermanos y compartieron el evangelio con los judíos? ¿Por qué esos varones se acercaron a los griegos? ¿Y por qué recibieron a Cristo los griegos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios comenzó a hacer una gran obra en esa iglesia de Antioquía que marcó al cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué fue posible esto? ¿Por qué es que gran número creyó? ¿Por qué causa? Dice allí, hermanos, en el verso 21 de la porción base de Hechos 11, verso 21, ¿qué dice, hermanos? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Como te dije hace un momento, hay cosas que se deben combinar para que llegue la bendición de Dios a un lugar. Y lo primero que esta iglesia tenía, la primera cualidad, la primera virtud que estaba en esta iglesia, por lo cual llegó a ser tan bendecida, era que la mano del Señor estaba con ellos.
Detengámonos en esta frase, la mano del Señor. La mano del Señor estaba sobre esta iglesia que estaba comenzando, esta incipiente iglesia. La mano del Señor estaba sobre ellos. Esta es una frase de triunfo, hermanos. Cuando leemos esto y la mano de Dios estaba sobre ellos, es una frase de triunfo. Recordemos cuando los creyentes estaban siendo amenazados, ¿cuál fue la oración que ellos expresaron al Señor? Miren, vayamos a Hechos capítulo 4, por favor, versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y veamos, son estos mismos creyentes, son los que estaban ahora en Antioquía, pero vean lo que habían establecido para que la bendición de Dios llegara sobre la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 23 nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron, hermanos? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste que ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lee conmigo lo siguiente, hermanos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y qué dice lo siguiente? Con tu corazón léelo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, esto es una oración, es el registro de la oración de la iglesia. La iglesia estaba orando a Dios. Habían tomado a su líder, estaba en la cárcel, lo habían sacado. Cuando ellos llegan y les platican a la iglesia cómo Dios les había guardado, cómo Dios había estado con ellos, entonces la iglesia rompe en una oración a Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuán similar son nuestras oraciones a esta oración de la iglesia de Jerusalén? ¿Cuánto se parecen nuestras oraciones a las oraciones de esta iglesia? Deberíamos reflexionar en esto, ¿no es verdad? Pero vean cómo la iglesia le dice al Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y la siguiente frase, como dice, veíamos en Hechos 11, la mano del Señor. Y dice: mientras extiendes tu mano. Señor, mientras extiendes tu mano. Yo creo que eso es algo que debemos estar pidiendo continuamente en nuestra iglesia. Señor, extiende tu mano sobre nuestra iglesia. Señor, extiende tu mano sobre tu iglesia, a que hablemos con denuedo tu palabra, y extiende tu mano, porque de tu mano vienen las sanidades, vienen los señales, vienen los prodigios, de tu mano viene la gloria, ¿no es verdad? Y eso es lo que debemos pedir constantemente. Señor, extiende tu mano sobre nuestra iglesia, para que lo que nosotros hacemos lo que corresponde, para que nosotros vivimos como es digno delante de ti, para que nosotros en lo que servimos en la iglesia y nuestra influencia fuera de la iglesia, tú a través de tu poder hagas cosas extraordinarias a través de nosotros. Dios puede hacer eso y lo hizo con esta iglesia, pero lo hizo ¿por qué? Porque la iglesia se lo pidió.
¿Cuántas veces hemos orado por algo así? Señor, extiende tu mano sobre nuestra iglesia. Señor, extiende tu mano sobre mi vida. Porque tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que yo pienso o entiendo. Porque tú puedes usar un vaso de barro, un vaso sin valor, y lo puedes usar para que sea bendición a muchos, para que sea bendición a todos los que están a nuestro alrededor. Pero qué triste es que muchas veces no oramos por esto, ¿no es cierto? No oramos porque la mano de Dios esté extendida sobre nosotros. La bendición viene de la mano de Dios, ¿no es cierto? Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de su mano. Algo que debemos preguntarnos constantemente es, ¿está la mano de Dios en esto que estoy haciendo? ¿Está la mano de Dios en esto que estoy haciendo? ¿Los frutos que estoy produciendo son por la mano de Dios o por una habilidad humana solamente? Porque cuidado, porque hay una línea muy delgada entre la habilidad humana y la bendición de Dios. La habilidad humana termina pronto. La habilidad humana termina cuando los aplausos se aplacan, ¿no es verdad? Pero la bendición de Dios, lo que viene de Dios, permanece para siempre. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y lo hace para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria. Lo que estás haciendo, hermano, lo que yo estoy haciendo, ¿está la mano de Dios en esto? Puedes ser testigo y decir, Dios, tu mano ha sido extendida. La bendición que ha dado es por ti, es por tu amor, es por tu gloria, es para magnificarte a ti, Señor. Preguntémonos siempre, ¿la mano de Dios está en lo que estoy realizando? Si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, y si queremos la bendición de Dios en nuestro servicio, dejemos que su mano se extienda sobre nosotros. Nuestra actitud constante debe ser el consejo que el apóstol Pedro le dio a los pastores allí en su primera carta, capítulo 5, versículo 6 de Pedro, que le dice a los pastores, pero es un consejo que nosotros lo debemos tomar los pastores, pero también todo creyente en Cristo, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Queridos hermanos, mi deber como pastor es estar humillado ante la poderosa mano de Dios. Es decirle, Señor, tú eres el dueño, yo soy tu esclavo. Tú eres el Padre, yo soy el Hijo solamente. Y es estar humillado sabiendo quién soy yo delante de Dios. Estar humillado ante Él, servirle con humildad, servirle y hacer lo que hago o lo que haces solamente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y la siguiente frase es hermosa porque dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, cuando comprendemos esto, nos quitamos un gran peso de la espalda, hermano. Un gran peso de la espalda. Porque cuando hacemos las cosas correctas, porque cuando nuestra conciencia da testimonio de lo que estamos haciendo es correcto, como el apóstol Pablo llegó a decirle a los corintios, mi conciencia da testimonio de lo que he hecho.
Cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás amando al Señor, cuando tú estás haciendo la obra para el Señor con un corazón humilde, humillado ante su presencia, esperando el día que Él te exalte, cuando Él lo decida, cuando sean las mejores palabras que escuches en tu vida, recibir al Señor. Y Pedro dice, para que haya una amplia y espaciosa puerta, recibiendo a aquellos que hicieron su voluntad, y escuchar las palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la meta, y te quita un peso de encima, o a mí me ha quitado un peso de encima, que el que me recompensará es Dios y no los hombres. Porque de los hombres, ¿qué podemos recibir? ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Gloria de los hombres no recibo. Y Él decía, porque yo conozco lo que hay en su corazón. Un día le dijeron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y días después dijeron, crucifícale, ¿no es verdad? Pero cuando tú y yo comprendemos que nuestra exaltación viene de Dios, entonces entenderemos que nuestra vida debe estar humillada ante Dios, porque Dios, en el momento determinado, Él nos exaltará. Él nos dará la recompensa de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, estar pidiendo que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas es importante. Pero también vivir en una vida de humildad delante de Dios. Señor, todo lo que hago es para tu gloria. Señor, siendo un vaso frágil, tú has permitido que yo pueda servirte. Tú me has dado la capacidad para hablar. Tú me has dado la capacidad para servir. Tú me has dado la capacidad para liderar. Tú me has dado la capacidad para tener misericordia. Tú me has dado la capacidad para poder administrar. Tú me has dado esa capacidad, bendito seas. Pero quiero que lo que yo haga sea bajo tu mano poderosa. Que tu nombre sea exaltado en todo lo que haga. Esto es lo importante, pedirle al Señor, Señor, extiende tu mano sobre nuestra iglesia. Extiende tu mano, porque de tu mano viene todo lo que necesitamos. No son nuestros esfuerzos, hermanos, no son nuestras estrategias, no son nuestras buenas ideas. Es Dios obrando a través de la iglesia. Dios es el que nos usa a nosotros como instrumentos para hacer de bendición a todos los que están aquí y también a los que están fuera. Eso es algo que debemos aprender, porque esta obra debe continuar como continuó la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿cómo continuó esta gran obra? ¿Cómo continuó? Miren, versículo 22, me llama mucho la atención cuando Bernabé llega allí a Antioquía. Dice el verso 22 de Hechos 11, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿y qué, hermanos? Y vio la gracia de Dios. ¿En dónde? ¿Dónde vio la gracia de Dios? En la iglesia vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué, hermanos? Permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Te das cuenta? La mano de Dios, ¿no es cierto? Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos por primera vez en Antioquía. Pero cómo me llama la atención cuando llegó Bernabé a la iglesia.
Él venía de la iglesia de Jerusalén, hermanos. Él venía de donde todo se había originado, ¿no es cierto? De donde todo había estallado, por decirlo así, del evangelio. ¿Cuántas cosas Bernabé había visto de Dios en la iglesia? ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas había visto Bernabé en la iglesia de Cristo? Pero cuando llega a la iglesia de Antioquía, hermanos, él no les preguntó sobre qué programas tenían. Él no les preguntó sobre qué ministerios tenían. Nada de eso. Él cuando entró a la iglesia, él lo que pudo ver fue la gracia de Dios. La gracia de Dios. Él vio en esa iglesia la gracia de Dios. Queridos hermanos, ¿qué hay en nuestra iglesia? Cuando la gente entra a nuestra iglesia, ve la gracia de Dios, ve la bondad de Dios, ve el amor de Dios. La gracia de Dios está en nuestra iglesia, hermanos, preguntémonos esto. Bernabé cuando llegó y cuando entró a esa iglesia, no le interesó lo que hacían, cómo lo hacían, sino que él vio y fue impactado por la gracia de Dios. Por personas que estaban allí con un corazón humilde ante su Señor, con una disposición a servir y hacer todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Estaban ocupados en servir al Señor, estaban ocupados en mostrar el poder de Dios en sus vidas para la honra y gloria de su Padre Celestial. Esa es la gracia de Dios manifestada en la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Se palpa, se ve la gracia de Dios en nuestra congregación? ¿O somos témpanos de hielo? ¿O somos indiferentes? ¿O somos groseros? ¿O qué somos? La gracia de Dios debe ser proyectada en la iglesia para los que llegan, pero también para los que están fuera. La gracia de Dios, hermanos, es lo que debe inundar nuestra vida, es lo que debe inundar nuestro ser, y nuestra iglesia debe ser como esta, porque son esos elementos que se combinan: la mano de Dios extendida sobre la iglesia, la gracia de Dios en la iglesia. ¿Qué dan como resultado esto? El secreto para la continuidad de la obra de Dios es el consejo que Bernabé le da a la iglesia. ¿Cuál es ese consejo? Dice la Biblia que vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Bernabé? Lean conmigo el gran consejo que Bernabé le dio a la iglesia. ¿Qué le dijo? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, permaneciesen fieles al Señor. Así que, hermanos, la continuidad de la iglesia, la continuidad, el secreto para la continuidad de la iglesia, para la continuidad de la obra de Dios, para la continuidad de la mano extendida de Dios sobre la iglesia, de la gloria de Dios en la iglesia, el secreto es la fidelidad. La fidelidad a nuestro Dios. Y Dios pide que seamos fieles, porque Él es fiel, ¿no es cierto? Dice su palabra en 2 Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él pide de nosotros fidelidad, ser fiel a nuestro Dios. Una iglesia, hermanos, una iglesia viva, una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que está en un movimiento constante de avivamiento, de llegar a los demás, de tener una fuerte comunión, coinonía entre nosotros. Somos un cuerpo, como lo leíamos en la lectura de esta mañana. Decía Martin Lloyd-Jones, se le llamaba a él el biblista inglés, decía una frase muy importante este hombre: una iglesia muerta es una contradicción de términos, ¿sí?
una iglesia muerta es una contradicción de términos. No hay tal cosa como una iglesia muerta. ¿Es viva o no es iglesia?, decía él. Y luego afirmaba algo. Sin embargo, puede estar moribunda. Qué duro, ¿no es cierto? La iglesia debe estar viva, hermanos. Y con tristeza, hoy podemos mirar a nuestro alrededor y mirar iglesias moribundas. Iglesias moribundas, donde se han estancado, donde no hay nada. Están como el mar muerto. No hay nada en el mar muerto más que sal. Y no puedes estar más de 10, 15 minutos en el mar muerto sin desear salirte de ahí. Aunque flotes, ¿verdad? Sin necesidad de nada, de tus flotadores integrados. Pero después de un ratito en esa agua tan salada te dan ganas de salirte, porque ya tu piel ya no lo soporta. A veces así son las iglesias, ¿no es cierto?, cuando están moribundas. Nunca permitamos que nuestra iglesia llegue a un punto así. Nunca permitamos, hermanos, que nuestra iglesia muera. Creo, desde mi perspectiva, que tenemos una iglesia viva, que le faltan cosas, sí, pero es una iglesia viva. Es una iglesia que está glorificando a Dios. No permitamos que eso se acabe. No permitamos que eso se rompa. No permitamos que eso se fracture, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios respecto a la fidelidad en 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel, sea hallado fiel. La fidelidad a nuestro Señor, la fidelidad a su iglesia, la fidelidad en compromiso. ¿En qué fue fiel esta iglesia? Esta iglesia fue fiel en el evangelismo. En el evangelismo, dice el versículo 19, leamos otra vez. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos tenían una fidelidad en el evangelismo. Y hermanos, creo, si en una área tenemos que fortalecer a nuestra iglesia, es esta. ¿No es cierto? En el evangelismo estamos siendo cómodos. ¿Qué queremos? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo para que nos movamos, iglesia? ¿Qué va a hacer el Señor? Debemos proclamar, debemos compartir. Estos hermanos iban de camino siendo esparcidos, perseguidos, los iban a matar por ser cristianos. Perdieron sus casas, perdieron varias cosas, pero donde llegaban, ¿qué hacían? Compartían el evangelio, porque había algo muy importante que la gente tenía que escuchar. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación. Lo mejor para tu vida es Cristo, ¿no es cierto? Y nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, debemos ser fiel al Señor en este aspecto, en predicar, en compartir, en hablar de la palabra de Dios a todas las personas que nos están rodeando. Ellos fueron fieles a la doctrina y a la sana doctrina, porque dice el versículo 22: llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después
fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos fueron fieles a la sana doctrina, fueron fieles a ser enseñados por Bernabé y por Saulo. Saulo, Dios lo tenía ahí guardadito en Tarso, ¿verdad? Ahí estuvo casi 9 años antes de llegar a Antioquía, después de su conversión. ¿Sí? Y entonces Bernabé va por él, a Saulo, y a Tarso, y cuando llegan, los dos comienzan a enseñar, y la iglesia es enseñada en la doctrina bíblica, en la sana doctrina. Hermanos, nosotros debemos ser fieles a la doctrina bíblica, fieles a lo que enseña este precioso libro. No podemos sacarlo, no podemos desviarnos de él. Debemos ser fieles a la sana doctrina. Eso es la fidelidad que esta iglesia estaba siendo llamada. La fidelidad, fueron fieles a la doctrina. Fueron fieles también a sus ofrendas, hermanos. Miren, versículo 27, por favor, ayúdenme a leerlo. Versículo 27 de allí del capítulo 11. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fueron fieles en sus ofrendas a Dios. También debemos aprender la fidelidad en el dar, hermanos. Esta iglesia fue fiel en darle a Dios, en ayudar, en mirar las necesidades, en estar ahí, en ser fieles, porque Dios también bendice esa fidelidad. Como lo he dicho antes, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios premia tu obediencia y tu fidelidad cuando das para su obra. No por una imposición de la iglesia, porque aquí no imponemos a nadie que dé algo, sino que es algo que brota del corazón del creyente, el darle a Dios. Esta iglesia fue fiel en sus ofrendas, pero también, por último, esta iglesia tuvo una fidelidad en una visión misionera, en una visión misionera. Dice el capítulo 13, saltemos al capítulo 13, versículo 1, nos dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y de aquí salió el primer viaje misionero, en donde Pablo llevó el evangelio, hermanos, a todo el mundo conocido. Ocupó esas carreteras que el Imperio Romano había hecho para conquistar naciones. Ahora Pablo iba a conquistar esas naciones con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia fue fiel en decirle, imagínate, 2 de sus pastores fueron quitados para la obra que Dios tenía para ellos. Bernabé y Saulo, los que estuvieron enseñándoles durante un tiempo en la iglesia. Fidelidad. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Bernabé le dijo a la iglesia, con propósito de corazón, sean fieles. La fidelidad es algo que nos debemos proponer en el corazón primeramente. Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, lo primero que hicieron fue
proponerse en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Se propusieron en su corazón. Y Bernabé ahora nos dice que con propósito de corazón, seamos fieles a Dios. Queridos hermanos, para que la mano de Dios y la bendición de Dios esté sobre nuestra iglesia, número 1, tenemos que pedírselo. Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano sobre nosotros. Extiende tu mano sobre mi vida. Extiende tu mano sobre mi iglesia. Mientras nosotros te servimos, tú eres el que te encargas de hacer los milagros, ¿no es cierto? Acuérdate, en la alimentación de los 5,000, el milagro no lo hicieron los discípulos. Los discípulos solamente repartieron el don de Dios, la provisión de Dios. Lo mismo nosotros, no generamos milagros, solamente repartimos la bendición de Dios a los demás. Que su mano esté extendida mientras nosotros le servimos, y nuestro servicio glorificará a Dios. Pero también, hermanos, propongámonos de todo corazón serle fiel a nuestro Dios. Seamos fiel en el evangelismo, fiel en la sana doctrina, fiel en nuestras ofrendas y fieles también. El día de mañana, ojalá Dios permita, ¿verdad?, que de esta iglesia salgan misioneros a otros lugares de la ciudad, de la república o del mundo. Hoy solamente mandamos ofrendas a nuestros misioneros que están allá haciendo la obra. Pero qué bendición es el día en que nuestra iglesia empiece a enviar hombres a predicar la palabra de Dios, mujeres. Qué bendición será el día que de nuestra iglesia se levanten personas para irse a preparar a un colegio bíblico y entregar su vida para servir al Señor. Ojalá que podamos verlo, hermanos. Pero sobre todo, si algo quiero que se nos quede esta mañana, es el consejo de Bernabé. Propongámonos de corazón ser fieles al Señor. Y que el Señor añada a nosotros lo que necesitamos esta mañana. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? ¿Qué cosas tienes que mejorar? ¿Queremos la bendición de Dios en nuestra iglesia, hermanos? Sí, la queremos. Queremos ver este templo lleno, hermanos. Y pronto ampliarnos para allá y llenarlo de gente que venga y escuche la palabra de Dios. Seamos fieles y pidámosle a Dios que su mano esté extendida sobre nuestra iglesia. Que nunca encoja su mano, sino que siempre la mantenga extendida. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Señor, nosotros queremos ser una iglesia bendecida por ti. Queremos que tu mano poderosa esté extendida sobre nuestra iglesia. Primeramente tenemos que pedirte perdón por lo que hemos dejado de hacer. Pedirte perdón porque tal vez no hemos sido fieles a ti. Señor, ayúdanos y perdónanos. Pero que este día, Padre mío, sea el día en el cual esta tu iglesia se proponga de todo corazón serte fiel. Y mostremos nuestra fidelidad a ti, a tu palabra, y a los compromisos que como tus hijos tenemos de llevar tu evangelio. De estar fieles a tu palabra y a tu doctrina, Señor. De tener corazones dadivosos. Pero también pensando que esta iglesia puede tener una trascendencia, no tan solo en Querétaro, sino todo el mundo, mi Dios. Que podamos algún día enviar misioneros de nuestra congregación. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos, bendícenos. Propongámonos ser fieles, hermanos. Y yo quiero dejarte un tiempo en esta mañana. Que el Señor hable a tu corazón en lo que has oído de su palabra, en lo que has meditado en ella. Y si hay algo que tengas que mejorar, que hacer, hazlo. Dios conoce mi corazón y sabe cómo está mi corazón. Y Dios sabía que yo tenía que recordar que tengo que serle fiel. Y yo te animo a que esta mañana tú puedas rendirte a Él y decirle: Señor, me propongo serte fiel en todas estas áreas de mi vida. ¿Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, ore por mí? Porque quiero proponerme con todo mi corazón serle fiel a mi Dios. Serle fiel en todo lo que concierne a mi Dios. ¿Habrá en esta mañana con deseo así? Levante su mano, déjeme orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Proponernos de corazón serle fiel a nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Tu nombre ha sido glorificado a través de tu palabra, y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web IBB El Roble Salvación en Cristo.org. Que Dios te bendiga.